Bueno, vamos a ver un documental, como les decía, sobre lo que ha significado la guerra del Acre. Esto en relación a sobre todo el tema de la explotación de los indígenas en esta región, es lo que más me interesa. Y de este video que vamos a empezar a ver ahora, van a elaborar, por favor, un resumen, pero además van a hacer un punteo, aparte del resumen, un punteo de 5 ideas que sean las más importantes o las que ustedes consideren más importantes, pero en relación al tema de la situación de las comunidades étnicas en las tierras bajas. ¿Ya? Hay algunos que todavía están entrando. Entonces, dos cosas. A ver, un segundito, que entren algunos más para poder aclararles. Bien, dos cosas entonces, anoten por favor. Primero, un resumen del video. Vean aspectos cronológicos de cómo se ha ido dando cada etapa de la guerra. Segundo, un punteo de 5 ideas en relación a la situación de los indígenas en las tierras bajas. Vean por favor el tema de las grandes fábricas de goma. Goodyear está detrás de todo este proceso de la explotación de la goma. Bueno, vamos a hacer entonces un trabajo sobre esto. El trabajo me lo van a entregar en 2 páginas. En una página el resumen, en la otra página el punteo de las 5 ideas. ¿Ya? Eso deben subirlo al Moodle. ¿Cuándo vamos a subir? Una vez terminado el video tenemos, yo me imagino hasta el siguiente lunes ya vamos a poder subir el trabajo. Empezaremos entonces. El 17 de noviembre de 1903, Bolivia y Brasil suscriben el Tratado de Petrópolis, que zanja el conflicto del Acre. Fue el propio presidente José Manuel Pando quien marcha con el ejército hasta el lugar del conflicto. Bolivia sufre la mayor pérdida territorial de su historia. Atrás queda la victoria en la batalla de Bahía. Brasil logró ocupar espacios amazónicos de más de 600.000 kilómetros cuadrados que adquirió de los otros países. La cuestión es, ¿dónde se perdió el Acre? El Acre, un conflicto olvidado. Aquí en realidad era un tema de soberanía nacional. Fuimos perdiendo todo a lo largo de la historia. No es una cosa exclusivamente de Bolivia, es un momento histórico que se da en los otros países. Son ejemplos de conflictos y de guerras que se producen en regiones donde el Estado boliviano no sabe qué hacer. La Bolivia de principios del siglo XX aún buscaba una identidad nacional. La guerra federal puso en evidencia la falta de una visión de Estado. Los intereses económicos disfrazados de apetitos políticos se expresaron en una corriente nacionalista falsa, demagógica y chauvinista, además de una progresiva y gravitante influencia de Estados Unidos que lideraba la llamada Segunda Revolución Tecnológica.
Para ese momento, Inglaterra ya ha alcanzado su industrialización, Alemania y Estados Unidos están iniciando la suya y muy poco tiempo después, Japón, Francia, los Países Bajos e Italia comenzarán también a construir fábricas para su industrialización. En Estados Unidos también comunicó al país de costa a costa con su tren transcontinental en 1860. Todo esto acompañado de las líneas del telégrafo, un invento que hizo que por primera vez la comunicación entre las personas a largas distancias fuera prácticamente inmediata. Tienes un mundo que está explotando en la revolución industrial y que empieza a buscar sistemáticamente materias primas, ¿no? Y que busca cómo seducir a estos nuevos países, ¿no? Los grandes imperios, ya los Estados Unidos un poco participan también, pero sobre todo tienes Francia, tienes los grandes imperios coloniales, Inglaterra, ¿no? Que son las grandes potencias que empiezan a buscar cómo seducir, cómo no incorporar estas nuevas independencias para obtener materias primas para su industria. Sin embargo, todo cambió a partir de la economía de la goma. El primero, la gran demanda internacional, fue la extensión del servicio de electricidad en Europa. Y los cables tenían que ser forrados, aislados con goma, ¿no es cierto?, goma elástica. Y ese fue la primera gran demanda del mercado internacional. Inmediatamente después vienen las llantas de los autos, porque ya empezaban a desarrollarse los automóviles, y entonces ahí sí también tenemos un segundo boom, ¿no? Sí, europeas, japoneses, todo mundo quería ir al Acre porque el caucho era el oro negro y las libras esterlinas fluían ahí y gentes hacía fortunas en muy cortos periodos de tiempo, ¿no? Entonces era un espacio al que la gente quería ir para hacer fortuna. Era una locura, digamos, una efímera ganancia que podías lograrla rápidamente. Empresarios nacionales y locales invirtieron en un negocio definitivamente en alza. En un segundo momento, y solicitar espacios territoriales, ¿no? Entonces, eso sí, pero ya muy tarde, el gobierno boliviano empezó a conceder, ¿no es cierto? Pero al principio llegaban, esto es lo mío, y de aquí estos árboles de goma son los que yo voy a explotar, y entonces ellos empezaban a explotar un terreno con árboles de goma. Entonces, cuando tú tienes el Estado Independiente de Bolivia, tú tienes un Estado Independiente que tiene una idea de más o menos qué lugares debería haber heredado por la audiencia de Charcas, pero que no estaban bien delimitados, que eran un poco ambiguos. En cambio, tienes un espacio, primero portugués, después Brasil, ¿no? El Imperio del Brasil, que va a suponer, que va a entenderse como un espacio realmente que está conquistando y que se está extendiendo, ¿no? Que tiene una vocación de extensión mucho más clara. Este problema de límites ha sido un problema que no solamente lo ha tenido Bolivia, sino lo han tenido todos los países que han nacido después de sus guerras de independencia en la primera mitad del siglo XIX. Ese problema, que tampoco supo ni pudo resolver la reforma agraria, aún permanece y fue sin duda una de las causas del conflicto del Acre. Terminada la Guerra Federal y el traslado de la capital, digamos de la sede del gobierno de Sucre a La Paz, y toda la economía de La Plata al Estaño, quien se hace cargo del gobierno es José Manuel Pando. En esa época, el Acre, y 20 años antes, ¿no?, el litoral, y 30 años después el Chaco, son ejemplos de conflictos y de guerras que se producen en regiones donde el Estado boliviano no sabe qué hacer. Pero volvamos a la economía. En 1909 la cotización de la goma en Estados Unidos y Europa alcanzó su tope. Los empresarios bolivianos doblaron su capacidad de producción tomando en cuenta que se necesitaba conectar al país con el mercado internacional. Era preciso mover mano de obra. Se debía establecer un sistema de trabajo. Se debía crear un nuevo modo de establecer relaciones comerciales. Nicolás Suárez, figura emblemática de la época dorada de la explotación de goma, representa mejor que nadie esa estructura. Cantidades de arriesgados aventureros alcanzaron gran éxito, como la empresa familiar de los hermanos Suárez, sobresaliendo el talentoso don Nicolás Suárez Callaú, quien también apenas salvó la vida en estas cachuelas o tumbos. Para evitar las pérdidas en aquel punto, mandó abrir un varadero a orillas de la cachuela, donde terminaría por fijar su centro de negocios.
Esta emergente población fue levantada con modernas técnicas, con la participación de mucha mano de obra local y extranjera. Desde 1890 contaba con teatro, hotel, farmacia y almacenes de primer nivel. Cachuela Esperanza vivió la gloria de ser epicentro de una intensa actividad económica y social desde fines del siglo XIX hasta las primeras décadas del XX. Fueron ellos quienes apostaron muy fuerte en el ferrocarril. Durante el apogeo económico de la goma, Cachuela Esperanza se convirtió en la principal ciudad del Beni y una de las más modernas del país. Justamente en un momento donde estábamos ya con un nuevo enemigo. No es extraño que con ese tenor se firmara el Tratado de Paz y Amistad de 1904. Son los 3 estados que hacen una presión de tenaza sobre Bolivia por este espacio. La economía estadounidense necesitaba materias primas. Por ejemplo, estaño destinado a la producción de hojalata y goma para fabricar neumáticos para la industria automotriz. Tienes un mundo que está explotando en la revolución industrial y que empieza a buscar sistemáticamente materias primas. Fundamental de cara a entender el desarrollo de un primer proceso de globalización de la economía mundial. Y gentes hacía fortunas en muy cortos periodos de tiempo, ¿no? Entonces era un espacio al que la gente quería ir para hacer fortuna. Durante la primera década del siglo, la caída del costo del transporte gracias al ferrocarril y al barco de vapor convirtió al mundo en un pañuelo. El caucho en ese instante era uno de los elementos más codiciados en el mundo entero. La goma, los cingueros, ese era un producto esencialmente de Bolivia. Primer momento es un primer momento realmente de pioneros, aventureros que empiezan a meterse, empiezan a explorar. Y habían exploraciones previas, científicas, militares, más o menos heladas que te dan cuenta de cómo funcionaba, pero va a haber así como una locura por entrar. Los empresarios bolivianos aprovecharon esa coyuntura. Habían muchas personas que venían desde, no sé, yo recuerdo ahora el señor Gamarra, que era dueño de varios gomales, él venía de Yungas, ¿no? Después hay muchos, Vaca 10 y Salvatierra, Justiniano, muchos que venían, esas familias tradicionales, sí, ¿no es cierto? Escucha los apellidos y dice, oye, sí. Claro, claro, y ellos eran y tenían barracas y les ponían unos nombres exóticos, Filadelfia, por ejemplo. Cambiado el sistema del patrón. Había el habilito que dice, ¿no? Uno iba nomás y pedía ya el libro, todo, y si debíamos, no sabíamos si nos engañaban o no, nosotros vivíamos felices, ¿no? Pescando, comiendo carne y todo. En ese entonces contaba con telégrafos, luz eléctrica, agua potable, ferrocarril, automóviles, hospital, cine-teatro, tiendas, almacenes, botica, farmacia, oficina, maestranzas, talleres y cómodas viviendas para gerentes, empleados y peones. La antigua fotografía que mostramos nos da un atisbo de ese esplendoroso pasado, pero que lamentablemente es casi nada lo que queda. Pero además lo que impresiona en las fotos es que iban vestidos de lino blanco. O sea, y yo digo, en medio de ese barro, por favor. Blanco. Lino blanco, chaqueta, camisa blanca, sombrero. Fueron ellos quienes apostaron muy fuerte por el ferrocarril. No es extraño que con ese tenor se firmara el Tratado de Paz y Amistad de 1904 entre Bolivia y Chile, una de cuyas aristas era la construcción de la línea Arica-La Paz. Luego, hacia 1910, el ferrocarril ya conectaba las zonas mineras con las ciudades de Potosí, Oruro y La Paz, y estas con los puertos de Perú y Chile en el Pacífico. Es importante también mencionar que la Guerra del Acre se da conjuntamente con la firma del Tratado de 1904 con Chile, justamente en un momento donde estábamos ya con un nuevo enemigo, y no solamente el Brasil, porque después vamos a tener un año después un problema limítrofe muy complicado con el Perú. En Bolivia hay una convulsión civil. Estamos saliendo también de la Guerra del Pacífico, ¿sí? No hace mucho que hemos salido, no hemos cerrado la problemática con el Pacífico, está candente lo del Acre, pero además hay un aditamento antes que quiero decir en este espacio. El Perú también está avanzando sobre el territorio amazónico boliviano. Es decir, son los 3 estados que hacen una presión de tenaza sobre Bolivia por este espacio.
Y por un lado está la costa del Pacífico y por otro lado nosotros tenemos el Atlántico, porque nosotros teníamos salida a través del madera Amazonas Atlántico. Así, mientras el occidente del país se centraba en la minería del estaño, en el noroeste se explotaba la goma. Hasta la primera década del siglo XX, el Estado había minimizado la relevancia de aquella vasta región amazónica, completamente desarticulada de los polos de desarrollo. Eran territorios que el Estado no tenía control sobre ellos, pero por falta de interés geohistórico, digamos, ¿no? Pero sin embargo ahí sí habían por ejemplo estancias ganaderas, lo que había quedado, y ya nos vamos muy lejos de las misiones jesuíticas del Beni, ¿no es cierto? Sí, el patrón era el que dominaba todo, no todo el predio, toda esa región, hasta donde ellos decían, hasta aquí va a ser de Soninchen, por ejemplo. Mi padre era trabajador, mi madre era trabajadora de Soninchen. Entonces, como yo digo, nací en San Luis, en provincia de Nicolás Suárez. Esos testimonios es lo que quiero, chicos, que vayan rescatando ya. Está bien, Lisa. El patrón era el que dominaba todo, no todo el predio, toda esa región, hasta donde ellos decían, hasta aquí va a ser de Soninchen, por ejemplo. Mi padre era trabajador, mi madre era trabajadora de Soninchen. Entonces, como yo digo, nací en San Luis, en provincia de Nicolás Suárez, entonces ellos tenían bastante extensión. Entonces, ¿cómo se mantenía? Habían arrieros, habían jornaleros y habían los siringueros. No era el mismo el arriero que el siringuero, ¿no? Justamente en el año 1900 se crea una jurisdicción que se llama el Territorio Nacional de Colonias, ubicada al norte de lo que era entonces el Departamento de La Paz, porque atender esa región desde La Paz era pues imposible. El increíble y magnífico pasado de esta mítica ciudadela, cuando a sus puertos llegaban hidroaviones, hermosas y lujosas lanchas y batelones cargados de mercadería de ultramar, cuando todos los ejecutivos y empleados de alto nivel usaban diariamente impecables trajes blancos de saco y corbata, cuando la vida social era esplendorosa y en los palacetes se realizaban fiestas, almuerzos y cenas de gala con la más fina vajilla europea y licores de ultramar. Por otra parte, también se organizaban torneos de tenis, tiro al blanco y cacerías en plena selva. Durante el apogeo económico de la goma, Cachuela Esperanza se convirtió en la principal ciudad del Beni y una de las más modernas del país. El siringuero es el que iba a rayar goma y hacían sus planchas, ¿no? Y los jornaleros eran los que limpiaban el establecimiento, la finca, como llamémoslo, nosotros lo llamábamos barraca, ¿no? Esos eran para hacer los trabajos, como ahora se dice, mensualero, ¿no? O obrero. Y el arriero era el que manejaba toda la recua de animales, donde venían las cargas. Entonces eso eran otros, porque eso hay que saber manejar los animales, ¿no? Porque no, un animal tiene su nombre y sabe que va a cargar, ¿no? Y se tiene que saber ensillarlo y manejarlo, ¿no? Entonces eran tres cosas diferentes. Entonces, eso era la barraca. Exactamente. Bueno, sí era por la goma, pero también para productos de importación. Habían empresas europeas, belgas y suizas, pero yo no sé por qué los contadores eran siempre suizos. Gente que trabajaba en las empresas gomeras, que eran suizos, alemanes, italianos, etcétera, que eran contratados en su país de origen y que se trasladaban ahí y tenían básicamente trabajos administrativos. La batalla de Bahía marca un punto de inflexión en el conflicto del Acre. Es una columna de civiles que se arman para defender sus tierras. Un puñado de bolivianos derrotó al ejército brasileño. Brasil decidió militarizar la zona. A principios del siglo XX, Bolivia atravesaba por un periodo de bonanza exportadora de materias primas como el estaño y la goma. Gente que trabajaba en las empresas gomeras, que eran suizos, alemanes, italianos, etcétera, que eran contratados en su país de origen
y que se trasladaban ahí y tenían básicamente trabajos administrativos. Empresarios de la goma se hicieron de grandes concesiones. Cuando todos los ejecutivos y empleados de alto nivel usaban diariamente impecables trajes blancos de saco y corbata. Cuando la vida social era esplendorosa y en los palacetes se realizaban fiestas, almuerzos y cenas de gala con la más fina vajilla europea y licores de ultramar. En 1912 el Estado realizó concesiones gomeras en parte de la región del Acre, que fue cedida a Brasil, colonias noroeste de Pando, es decir, los ríos Beni, Madre de Dios, Hortón, Manuripi y Abuná. Sur de La Paz, bosques de las provincias de Caupolicán, Laricaja, Muñecas, Nor y Sur Yungas. Norte de Beni, provincia Velasco en el norte de Santa Cruz. Cochabamba, bosque tropical. Entre 1906 y 1910, la producción de goma fue: en Beni, 6.895 kilos, es decir, el 55%. En La Paz, 1.624 kilos, 13%. Santa Cruz, 1.023 kilos, 8%. El total nacional, 12.537 kilos de goma. Con estos datos sobre la mesa, el Estado boliviano consideró oportuno sentar soberanía en la región. No era tan fácil. Empresarios brasileños y bolivianos se disputaban un territorio muy apetecido por colonizadores de todo el mundo. Ante esta situación, el presidente José Manuel Pando tomó la iniciativa. En ese instante, cuando Álvaro de Castro, sin una declaración de guerra, comienza a ocupar los terrenos del Acre boliviano, fue el propio presidente Pando, y este es uno de los elementos más importantes de la historia, fue el propio presidente José Manuel Pando quien marcha con el ejército hasta el lugar del conflicto. Imagínense cuán lejos y cuán dificultoso era a principios del siglo XX un traslado de un ejército de esas características, que Pando tardó aproximadamente 3 meses entre su salida de La Paz con su ejército hasta llegar al sector del conflicto, que estaba en la última punta de Pando, incluso más adentro. Y Pando en ese instante se vio apoyado por gente que tenía intereses económicos en la región. Ahí está, por ejemplo, el rey de la goma. La explotación de la goma empieza en la década de 1860 más o menos y se concentra en el Beni, pero después se encuentran gomales en toda la cuenca amazónica. Que básicamente son nuestros recursos naturales que han generado justamente la explotación, y tanto en Bolivia, empresarios bolivianos, ahí está Nicolás Suárez, como empresarios, y en el Brasil ha generado pues esa ambición de tener, y donde obviamente existiera el lugar. Entonces eso va a generar justamente la guerra del Acre o las campañas del Acre. Y José Manuel Pando es el que inicia la campaña del Acre cuando uno de los filibusteros más famosos, Álvaro de Castro, por lo que estoy recordando, comenzó primero con una idea de federalismo y después con una idea de separatismo. Querían más autonomía, pero en realidad estaban pues buscando 2 cosas. 1, su anexión al Brasil, apoyados por el gobierno del Brasil, y 2, un camino más corto para la extracción del caucho. El Acre quería ser otra república separada de Bolivia. Eso es lo que pretendía Álvaro de Castro. Pero luego de la guerra, de la presencia de los bolivianos allá, etc., el Brasil no tuvo otra circunstancia que sacarse la careta y apoyar decididamente a los separatistas. Pero al final no hubo separatismo, al final no hubo otra república, al final hubo anexión de todo el territorio del Acre hacia el Brasil, mientras que en Bolivia nos quedamos como siempre sin nada. Los colonizadores, mayoritariamente brasileños, ocuparon vastas áreas en la orilla de los ríos Acre y Purús, localizados al sur de la frontera. La lógica era aprovechar la falta de soberanía boliviana, y así lo hicieron. Se crearon pequeños enclaves sin ley ni orden, como aquellos pueblos del oeste de los Estados Unidos. Con el tiempo, estos enclaves fueron habitados por decenas de familias de colonos. En el Acre, por ejemplo, boliviano, había una migración de más de 20 nacionalidades.
sí, europeas, japoneses, chinos, todo mundo quería ir al Acre porque el caucho era el oro negro y las libras esterlinas fluían ahí y gentes hacía fortunas en muy cortos periodos de tiempo, ¿no? Entonces era un espacio al que la gente quería ir para hacer fortuna, era una locura, digamos, una efímera ganancia que podías lograrla rápidamente. En la cuenca amazónica están incorporados, por ejemplo, los grandes capitales británicos. Las acciones de las compañías caucheras en la Amazonía se venden en Londres, se venden como en la bolsa de valores y se adquieren por el gran público. Es decir, son millones de libras esterlinas que se están moviendo ahí. Entonces, ¿cuál es el espacio continental que tiene el mayor potencial económico de la cuenca? Es el Acre. El Acre producía 12.000 toneladas anuales que eran, Brasil exportaba al máximo, logró exportar hasta 30.000, 40.000 toneladas, pero fue después de adquirir el Acre. Por lo tanto, Bolivia era el principal exportador, pero claro, no tenía un dominio habitacional, migratorio, ni político, digamos, de presencia administrativa estatal sobre el Acre. ¿Qué es lo que se quiere hacer con el Acre? Bolivia sabía cuánto ganaba el estado de Mato Grosso, por ejemplo, por los impuestos a la goma, porque sí los cobraba, entonces se decide hacer un plan de poner presencia el Estado. Por supuesto, la presencia de los colonos no pasó desapercibida para el gobierno boliviano. En 1899 creó la aduana de Puerto Alonso. El objetivo no era otro que la recaudación de derechos aduaneros para la exportación de goma. El gobierno brasileño actuó de inmediato. No solo rechazó el impuesto boliviano, además declaró la República Independiente del Acre. Entonces Brasil lo que hace es, como era un territorio prácticamente de nadie, como yo digo, donde la batalla, o sea, los campos de batalla eran los cauchales, porque había mucha refriega, o sea, era como en el oeste, todo el mundo con fusiles Winchester, todo defendía sus espacios y era guerras a muerte y el trofeo de guerra eran los siringales, los cauchales, ¿no? Entonces, Manaos empieza a cobrar impuestos y Bolivia no percibía impuestos porque no tenía un control estatal ni impositivo en ese espacio. Porque dicen, bueno, no vamos a perder, son liberales, viven de los impuestos, entonces no vamos a perder los impuestos del caucho. ¿Qué hacemos? Vamos a formar una presencia estatal mucho más sólida. Hay dos etapas en el conflicto. Una primera es cuando se trata de poner la aduana de Puerto Alonso, que te decía, ¿no? Claro, el caucho se vuelve una gran empresa, todo el mundo está sacando caucho, ya está organizado, pero y el Estado trata de sacar beneficios de esto, ¿no? Y una forma de controlar esto es evidentemente poniendo aduanas, cobrando impuestos sobre lo que se está sacando del territorio que a partir del tratado de 1867 se considera boliviano, ¿sí? Entonces nosotros agarramos y decimos, bueno, aquí en Puerto Alonso, que es bastante arriba, te mostraba en el mapa, en este mapa de la biblioteca, tienes este punto de Puerto Alonso, entonces hay una primera rebelión que es sofocada con el ejército boliviano. Naturalmente, las autoridades bolivianas no podían convivir con una situación de tal gravedad. El conflicto del Acre no había hecho más que comenzar. El 28 de octubre de 1890, decretó la creación de la Delegación Nacional del Río Madre de Dios y Río Purús. Riosinho, Puerto Acre y Bagüe son escenarios de enfrentamientos entre colonos y tropas bolivianas. Brasil logró ocupar espacios amazónicos de más de 600.000 kilómetros cuadrados que adquirió de los otros países. La escalada del conflicto es imposible de frenar. Las concesiones de goma marcan el devenir de las inversiones en el Acre. El Estado boliviano busca asentar soberanía en la vasta región. Viven de los impuestos, entonces no vamos a perder los impuestos del caucho. ¿Qué hacemos? Vamos a formar una presencia estatal mucho más sólida. Pero los intereses empresariales a un lado y otro de la frontera con Brasil son más poderosos. Tras la declaración de independencia de la República del Acre, el gobierno boliviano intentó recuperar la institucionalidad perdida. Crearon un puerto que se llama Puerto Alonso y empezaron a cobrar impuestos para el gobierno boliviano. Una vez más el problema de los impuestos. Y entonces es ahí que los seringueiros locales brasileros se rebelaron contra esto. Es más, a la cabeza de Gálvez, que era un español, pero que todavía no tenía mucho contacto con el gobierno del Brasil. El Brasil había aceptado que ese territorio era boliviano, que no pertenecía a Brasil ni estaba en litigio. Y son justamente el gobierno brasilero que a solicitud de Bolivia sacan
a Gálvez. Finalmente lo toman preso y lo llevan. Andrés Muñoz fue nombrado delegado nacional. Meses después, el gobierno ordenó el envío de tropas comandadas por el mismo vicepresidente Lúcio Pérez. Se sucedieron las batallas de Riosinho, Porto Acre, Bague y Cayueiro. El 28 de octubre de 1890, decretó la creación de la Delegación Nacional del Río Madre de Dios y Río Purús, y en 1895 designa al general José Manuel Pando, delegado especial del Territorio Nacional de Colonias. La guerra jamás es la solución para un conflicto, sobre todo si el oponente es una potencia militar. Brasil es el gran dominante, como llaman, y en realidad toda la problemática y la diplomacia y la geopolítica continental en este momento empieza a ser manejada ya con Brasil, ¿no? Brasil con Ecuador, Brasil con Colombia, Brasil con Venezuela y Brasil con Bolivia. El gran ganador, lo dicen los ecuatorianos, todos los investigadores de la cuenca amazónica, es Brasil. Brasil logró ocupar espacios amazónicos de más de 600.000 kilómetros cuadrados que adquirió de los otros países en este momento de geopolítica y dominio continental. La logística brasileña y la actuación sobre un territorio que no solo conocía palmo a palmo, sino que además estaba colonizado por los propios brasileños, resultaron decisivas. Una vez más, la vía escogida era la diplomática. Bolivia reclamaba terrenos hasta el río Purus, que es bastante más al norte. Perú reclamaba territorios hasta prácticamente la unión del Madre de Dios con el Mamoré, que es donde está Riberalta ahora. Claro, y Brasil, bueno, a lo que daba sus fuerzas, ¿no? Si Brasil se podía entrar, como es su política de Estado, ellos seguían entrando. Entonces, este triángulo, ¿no es cierto?, a propósito de que si hemos perdido o no hemos perdido, está todavía por verse. Todavía no habían delineadas fronteras en esos lugares. La respuesta fue declarar a la región en litigio y de ese modo Brasil desconocía cualquier posibilidad de soberanía boliviana en el Acre. La cuestión pasa por determinar por qué le resultaba tan difícil a Bolivia sentar presencia de Estado. Eso nos muestra lo difícil que fue acceder, inclusive hoy día siglo XXI, lo difícil que por la tierra es llegar a lo que era la tierra de colonias, que hoy día ya es pues el departamento de Pando. Imagínense cuán lejos y cuán dificultoso era a principios del siglo XX un traslado de un ejército de esas características, que Pando tardó aproximadamente 3 meses entre su salida de La Paz con su ejército hasta llegar al sector del conflicto, que estaba en la última punta de Pando, incluso más adentro. El gobierno optó entonces por arrendar el Acre. Creó el llamado Bolivian Syndicate, un consorcio con capitales británicos y estadounidenses, cuyo objetivo era administrar las rentas públicas por 30 años. Pero ¿qué sucede? Aquí tenemos un problema más, que es cómo el Estado ve, cómo puede resguardar este espacio territorial, si no solo la economía y el espacio. Y en este momento, estamos hablando de 1900, los estados tienen por política, cuando no pueden administrar un territorio, cederlo a una nación o a un consorcio que pueda administrarlo. Es lo que ocurre con el Canal de Panamá. El Canal de Panamá se administra y se firma la administración en 1903. El canal fue construido entre 1904 y 1914 por Estados Unidos, luego que Panamá, recién separada de Colombia, cediera una franja de su territorio al gobierno estadounidense, que desde ese momento incrementó su injerencia en el acontecer social, político y económico de Panamá. Mediante el canal, Estados Unidos acortó distancias. En 1973, el entonces presidente Omar Torrijos, mediante el Consejo de Seguridad de la ONU, demandó tratar la soberanía panameña en torno al paso interoceánico, lo que desembocó en la firma del acuerdo Torrijos-Carter, que devolvería la propiedad plena del canal a Panamá en 1999. La importancia del canal es tal que Estados Unidos, China y Japón son algunos de sus principales usuarios, y los ingresos por peajes y servicios superan los $800 millones. Anualmente, entre 13 y 14 mil barcos utilizan el canal, y sus actividades de transporte representan alrededor del 5% del comercio mundial.
tratan de modernizar el Estado, pero son muy favorables a la libre empresa y al libre mercado, son liberales, ¿sí? Entonces dicen, bueno, vamos a darles esto en concesión a una empresa estadounidense que tiene interés en manejar el caucho y ellos van a explotar, ¿no? Y nosotros vamos a cobrarles a ellos, ¿no? Y ahí sí que se arma el quilombo. Brasil y Perú protestaron airadamente. No olvidemos que para Brasil se trataba de una zona en litigio a la que no estaba dispuesta a renunciar. En agosto de 1902, Plácido de Castro se sublevó contra las autoridades bolivianas, ocupando Puerto Acre, anteriormente Puerto Alonso. El empresario boliviano Nicolás Suárez se puso al frente de un puñado de defensores. Aquella fue la columna Porvenir. ¿No? Entonces tienes la gran revuelta, de nuevo, de los brasileros. ¿Esta es la segunda campaña? Esa es la segunda campaña, ¿no? Entonces viene la gran revuelta de los brasileros y el Estado boliviano no está preparado para volver a atacar, para volver a defender el territorio. Y ahí es que Suárez, el empresario Suárez, Nicolás Suárez, va a ser quien defienda lo poco que se puede defender. Suárez y sus hombres repelieron los ataques brasileños. En juego estaba naturalmente su poder e influencia en la región y también la soberanía nacional. Suárez era un empresario próspero. Hacía negocios a un lado y otro de la frontera, pero al mismo tiempo sus intereses chocaban con otros empresarios bolivianos, los colonos y la presión que ejercía Brasil. Nicolás Suárez era el hombre que se debía abatir por todos los medios. Bien, chicos, se ha acabado el tiempo. El próximo lunes vamos a terminar de ver esa parte del video y para el martes va a ser la entrega del trabajo, ¿ya? Que tengan una bonita tarde. Nos vemos el próximo lunes. Que les vaya bien. Gracias, Lice. Gracias, Lice. Chau, chicos. Gracias, Lice. Chau, Lice. Chau, chau, chau.